Capítulo 1. ¿Qué es la herida materna? Toda gran verdad empieza con una blasfemia. George Bernard Shaw. Éramos una familia de clase media de Nueva Inglaterra. Mis padres tenían trabajos estables y vivíamos en un bonito barrio. Vivía en una casa, no me faltaba la comida en el plato y me iba de vacaciones en verano. Me compraban ropa al empezar cada nuevo curso y organizaban mis fiestas de graduación. Pero por muy buena que fuera la intención de mis padres, para mí, mi hogar era una zona de guerra emocional, donde yo estaba en el centro. Mis padres se casaron jóvenes y creo que repetían inconscientemente los patrones disfuncionales a los que estuvieron sometidos durante su educación en su propia familia. Tenía tan solo 6 años cuando mi madre me dijo que yo era su mejor amiga y que me quería más que a nadie. Por esas mismas fechas empecé a observar que mi padre llegaba tarde por las noches y que iba a bares. Mi madre lloraba y yo la consolaba y me ponía de su parte cuando se enfadaba con mi padre al llegar a casa. Era su aliada, su guerrera y en un contexto emocional su cónyuge sustituta. Sentía que mi seguridad dependía de proporcionarle apoyo emocional. Cuando mi padre volvía tarde por la noche, veíamos la televisión en su cama y hablábamos. Su confianza en mí me hacía sentirme importante, pero también esclava de su dolor. Albergaba la esperanza de que algún día pudiera corresponderme satisfaciendo mis necesidades. Con el paso de los años, fui ejerciendo cada vez más el papel de mediadora familiar, gritando a mi padre en nombre de mi madre, amparando a mi padre ante la furia de mi madre, poniéndome en medio para proteger a mi hermano cuando mi padre se ponía violento. Era la esponja para los sentimientos no deseados de la familia, lo que paraba el primer golpe en los momentos de crisis, la que resolvía los problemas y el vertedero emocional. La consecuencia era que descuidaba constantemente mis propias necesidades, observaciones, sentimientos y respuestas auténticas que había en mi interior. Me sacrificaba dándolo todo a favor del sistema familiar. Externamente estaba calmada, pero internamente siempre estaba alerta, intentando detectar catástrofes inminentes. A eso de los 7 años soñaba repetidamente que encontraba un bebé real, uno mío, al cual pudiera cuidar. Anhelaba ser una niña real, no una muñeca ni un objeto, sino una niña de verdad merecedora de atención emocional, de sentirse respaldada y de recibir cariño de un adulto sano. Desde la enseñanza básica hasta la media, desarrollé una profunda devoción por la Virgen María. Mis padres no eran religiosos, de modo que mi devoción era algo que pertenecía a mi propio mundo que era ajeno al suyo. Era como una cuerda salvavidas en medio del caos. Algunas veces me quedaba a dormir en casa de mi bisabuela y me enseñó a rezar. Murió cuando yo tenía 10 años y a mí me dieron todos sus objetos religiosos, figuras, estampas, rosarios y libros. Monté un altar en mi habitación y rezaba a menudo para que María se me apareciera de regreso a casa, cuando volvía de la escuela o en nuestro jardín trasero, como lo hizo con los pastorcitos de Fátima. Realizaba buenas acciones en secreto, como ayudar a las compañeras de la escuela a ser generosa con mi hermano y se lo ofrecía a ella. Intentaba que pasaran días enteros sin cometer ningún pecado. A los 11 años recuerdo el silencio que imperaba en la casa, una tarde en la que estaba sola. Tomé un cuchillo de sierra grande de un cajón de la cocina y me levanté la camisa. Me puse la punta del cuchillo en el centro del pecho y cerré los ojos. Pensé que eso haría que mejoraran las cosas. Todos serían más felices sin mí. Desapareciendo yo, creía que su sufrimiento y el mío terminarían. Al final, sentí mucho miedo de lo que estaba a punto de hacer. Ahora,
Cuando lo recuerdo me doy cuenta claramente de que percibía que el problema era mi existencia, debido al trato desdeñoso que sentía que recibía en mi niñez. Durante mi etapa universitaria seguí siendo una buena chica, a la vez que tenía la sensación de que las necesidades de mi madre me perseguían, hasta el punto de sentir como si una ominosa sombra estuviera siempre detrás de mí. Desde que puedo recordar, ella compartía conmigo diferentes situaciones que le preocupaban, tanto si se trataba de su relación disfuncional con mi padre como de algún tema laboral. A medida que me iba haciendo mayor, parecía que lo que esperaba de mí era tener a alguien con quien poder desahogarse, y con el paso del tiempo, mi resentimiento y mi ira fueron en aumento debido a que percibía que había un desequilibrio en nuestra relación, que se traducía en que mis necesidades fueran invisibles. Parecía que esperara que la aliviara de sus preocupaciones. Cuando se me ocurría mencionar mis problemas, con frecuencia se cerraba o adoptaba una actitud claramente hostil. Mi papel como sirviente emocional parecía servir de tapadera de su rabia. Sentía que no me podía desviar de ese rol sin recibir algún tipo de castigo. Cuando me iba bien como estudiante o en algún terreno artístico, su orgullo de madre respecto a mí siempre estaba vinculado a manipulativas exigencias tácitas de no me dejes, no estés por encima de mí, no me amenaces. Tenía la fuerte sensación de que se encontraba en una especie de voraz abismo que sólo me revelaba a mí y que conseguía controlar cuando me comportaba según lo previsto, que para mí era como si lo único que esperara de mí es que fuera su mascota obediente, su animadora personal y su mejor amiga. Cuando expresaba opiniones contrarias a las suyas, marcaba mis límites, daba muestras de tener un momento de confianza en sí misma o ejercía mi independencia de ella, se la tomaba como una traición. Respondía con una dura ofensa, un bufido de exasperación o un rechazo inmediato a lo que acababa de decir. A veces respondía con una mirada de furiosa incredulidad, como si mi capacidad para expresar una realidad diferente a la suya le provocara un súbito dolor físico. Yo soñaba recurrentemente que estaba en una cárcel y que mi madre era mi carcelera y que me obligaba a sentarme delante de ella a observar lo que estaba comiendo mientras yo me moría de hambre. En la universidad iba a la deriva. Estaba empezando a vivir la vida de mi madre. Tenía relaciones semejantes a la suya con mi padre y estaba cursando la carrera de magisterio igual que ella. Cada vez me sentía más perdida, deprimida y vacía, y me costaba ocultarlo. Mi propio dolor empezó a salir a la luz, pero carecía del modelo de alguien que cuida de sí misma. A los 19 me quedé embarazada por sorpresa. Tuve que hacer un alto en el camino y replantearme quién era y quién quería ser. Recuerdo un día en que estaba en una tienda de naturopatía y productos ecológicos. Me dirigí al tablón de anuncios y me puse a mirar los folletos y tarjetas comerciales, buscando silenciosamente información sobre terapeutas en la zona. Me fijé en una tarjeta que tenía un símbolo de la diosa. Llamé al número que aparecía en ella y fui a mi primera sesión de terapia una semana después de haber abortado. Me embarqué en lo que se convertirían en más de 22 años de terapia profunda, intensiva, exhaustiva y relacional de traumas del desarrollo. Esta terapia ha proseguido regularmente durante todos estos años, hasta el día de hoy, y sigue siendo lo que me mantiene a flote en mi viaje. A diferencia de la terapia convencional centrada en aliviar los síntomas a corto plazo, de corta duración, preocupada por obtener resultados rápidos y cuya técnica se basaba en un modelo descendente, mi terapeuta, Nicole, me ofrecía una terapia intensiva del trauma, basada en un proceso relacional
sumamente reparador que me ha ayudado a cambiar en profundidad mi maltrecho panorama interno, a sanar aspectos de mi niña interior y a desarrollar la facultad de convertirme en mi propia madre. La esencia de mi trabajo con Nicole ha sido la creación de un vínculo de apego primario correctivo, seguro y sanador, basándose en varias teorías y prácticas de muchas otras escuelas de psicoterapia. Ha sido una terapia de colaboración en la que Nicole ha dado muestras de un gran respeto por mi individualidad y de una profunda sintonía, empatía y consideración hacia mí, incluso en los momentos de transferencia hostil que surgían de la proyección inconsciente hacia ella de mi herida materna. Resumiendo, puesto que, sistemáticamente, recibía justo lo contrario que había experimentado en mi familia durante tantos años, pude volver a trabajar en mi herida materna con tal profundidad que me ha llevado a tener la capacidad de ayudar a otras mujeres en sus viajes de sanación. Después del aborto, me tomé un semestre de descanso y decidí cambiar de carrera. En vez de magisterio, opté por psicología. Presenté una solicitud para una facultad de posgrado, volví a casa de mis padres y seguí ganándome la vida trabajando de camarera. Durante todo ese tiempo, afronté intencionadamente mi relación con mis padres de una forma comedida y civilizada. Cuando conseguí mi máster en psicología y fui aceptada en un programa para el doctorado, me había enamorado de David, un compañero de trabajo y conocido mío desde hacía mucho tiempo, cuya cuñada estaba buscando inquilinos para su apartamento de Manhattan. Decidí no sacarme el doctorado y marcharme a vivir a Nueva York con David. Al final, encontré un trabajo como escritora correctora en una facultad de medicina de la Liga de la Hiedra. Nunca olvidaré esa mañana gris del mes de septiembre, el viaje en el remolque U-Aul, mientras David conducía por la carretera interestatal I-95 en dirección al sur, hacia el barrio neoyorquino de la Cocina del Infierno, actualmente Clinton, ni la tarjeta de felicitación de mi madre que ponía «Te amo más que a nadie». Al momento metí la tarjeta en mi bolso, respiré profundo y me sentí feliz por dirigirme a mi propia casa. A partir de entonces, manejaba mi relación con mi madre calculando la distancia para mantener un nivel básico de armonía superficial. Incluso después de haber transcurrido años de terapia, no fue hasta que dispuse de tiempo y estuve distanciada físicamente de ella cuando empecé a darme cuenta de la magnitud de la influencia que había tenido sobre mí. Fue también por esa época cuando descubrí un profundo reservorio de rabia y de enorme sufrimiento por cómo me había tratado mi madre y cómo había fracasado mi padre en protegerme. Al explorar conscientemente mis niveles más profundos de sufrimiento dentro de una relación terapéutica correctiva, muy armoniosa y profesional, lenta y casi imperceptiblemente empecé a construir una nueva identidad. Sentía que se iba formando un suelo firme en mi interior. Poco a poco, sesión tras sesión, año tras año, iba experimentando la dicha y el alivio de ser libre. Fue un lento, arduo y liberador proceso. Las dificultades y los retos entre madres e hijas van en aumento y se están generalizando, pero no se habla abiertamente sobre ello. Reconocer las dinámicas dolorosas con nuestras madres y hablar sobre ellas suele ser tabú. Este mutismo sobre la realidad de la relación madre-hija forma parte de lo que hace que la herida materna siga abierta, ocultándose en la sombra, reinfectándose y fuera del alcance de la vista. Recientemente, las mujeres estamos empezando a romper nuestro silencio para compartir nuestra verdad, sanar e interrumpir este ciclo para las generaciones futuras, un paso esencial para la sanación y el empoderamiento de la mujer en su totalidad.
Veamos ahora la definición exacta de herida materna y cómo se manifiesta en nuestras vidas. La herida materna es una condición social que se origina en el patriarcado y se manifiesta en 4 niveles: personal, cultural, espiritual y planetario. La herida materna personal es un conjunto de creencias y de patrones limitadores que hemos aceptado y que tienen su origen en las primeras dinámicas relacionales con nuestra madre, lo cual provoca problemas en muchas áreas de nuestra vida de adultas y afecta nuestra visión de nosotras mismas, de las demás mujeres y de nuestro propio potencial. La herida materna cultural es la devaluación sistemática de la mujer en la mayoría de los aspectos de las culturas patriarcales, cuyo origen está en la colonización, que ha llegado a dominar la mayor parte de este planeta y a crear el desequilibrio funcional en el mundo. La herida maternal espiritual es el sentimiento de estar desconectada y alienada de un poder superior y de la propia vida. La herida materna planetaria es el daño que le hemos ocasionado a la Tierra, por ejemplo, la deforestación, la extinción masiva de especies, la crisis climática, etc., y que amenaza a la vida en el planeta. Todo empieza en el plano personal. Cuando sanamos este aspecto de la herida materna, mejora nuestra conexión con nosotras mismas, entre nosotras y con la Tierra. Sanamos la herida materna desde nuestro papel de hijas. No todas las mujeres somos madres, pero todas somos hijas. Sanar la herida materna no implica enfrentar a madres e hijas, sino conseguir que las mujeres descubramos nuestro poder colectivamente. Lo mejor que una madre puede hacer por su hija es comprometerse a sanar su propia herida materna. A través de este proceso curativo, ampliará su capacidad de sentir empatía hacia ella misma y de este modo también ampliará su empatía y disponibilidad emocional por su hija. Entonces, su relación excluyente de tú o yo, solo una de nosotras puede ser adorable y totalmente poderosa, puede convertirse en otra con espacio de sobra para que madre e hija sean igualmente amadas y poderosas. Hay un sitio para ambas, tanto para la pertenencia como para ser seres individuales. Este proceso rompe la maraña o fusión que fomenta la cultura patriarcal en la relación madre-hija y nos abre la puerta a nuevas posibilidades y formas de expresar una conexión auténtica. No es necesario tener relación con tu madre para sanar tu herida materna. Puesto que la herida materna está dentro de nosotras, podemos sanarla aunque no esté nuestra madre, haya fallecido o se niegue a relacionarse con nosotras de una forma sana. A algunas mujeres, sanar la herida materna las acercará a sus madres y a otras las alejará todavía más. Al principio, no hay forma de que puedas saber lo que sucederá, pero sea como fuere, lo que vas a conseguir es la sanación y el poder personal de la hija. Para esto hace falta tener fe en que pase lo que pase, desarrollarás una conexión más saludable y sólida contigo misma, que es un factor esencial para prosperar. El precio de evitar la herida materna. La herida materna nos separa de nosotras mismas, de las demás mujeres y de nuestro verdadero poder personal. Se nos ha permitido que nuestro trauma colectivo se enquistara durante generaciones sin que nadie hiciera nada para remediarlo, y por eso ha distorsionado la relación madre-hija y la ha convertido en una guerra de poder en la que no puede haber ganadoras. Sencillamente, el precio de evitar la herida materna es demasiado alto. Garantiza que ese sufrimiento que nos ocasiona y que nos negamos a reconocer siga transmitiéndose a generaciones futuras. El precio en nuestra vida personal implica vivir indefinidamente, con un vago y persistente sentido de que no soy normal, sin actualizar nunca nuestro potencial por miedo al fracaso o la desaprobación,
con límites frágiles y un difuso sentido del yo, incapaces de sentirnos dignas o capaces de crear lo que realmente deseamos, inseguras para encontrar espacio y expresar nuestra verdad, adaptando nuestra vida para no hacer zozobrar la barca, autosaboteándonos cuando estamos a punto de conseguir algo grande, esperando inconscientemente el permiso o la aprobación de nuestra madre antes de reivindicar nuestra propia vida. El precio para la sociedad y para el mundo es que generaciones enteras de mujeres sigan rebajándose para no ofender, que están destinadas a autoculpabilizarse y echar a perder la oportunidad de desarrollar todo su potencial. De modo que el mundo se pierde la genialidad, el poder, el amor y los dones de innumerables mujeres. Esto es una tragedia que no podemos seguir permitiendo. El coste que tiene esto para el planeta lo resume Edgar Tolle a la perfección. La contaminación del planeta no es más que un reflejo externo de una contaminación psíquica interna. Millones de personas inconscientes no se responsabilizan de su espacio interior. Lo que conseguimos sanando la herida materna. Hasta que no lleguemos a la raíz de nuestro sufrimiento interno, que son los patrones fundamentales que adquirimos en los primeros días de existencia, y pasemos un duelo por las situaciones que hicieron que los asimiláramos, el desarrollo personal o el trabajo espiritual que realizamos, en el mejor de los casos, no puede traspasar el nivel superficial. Muchos de los temas superficiales que siguen reproduciéndose en nuestra vida cotidiana, incluidos nuestros conflictos en las relaciones, en nuestra carrera y en nuestra salud, giran en torno al mismo eje: el sufrimiento relacionado con nuestra madre y los conceptos respecto a nosotras mismas que surgieron a raíz de esa relación primordial. Creo que sanar la herida materna es lo más importante que puede hacer una mujer debido al increíble potencial que reside en esa sanación y a la magnitud de la transformación que podemos experimentar a través de ella. Ninguna otra relación tiene el poder de limitarnos o liberarnos como la que mantenemos con nuestra madre. Entre los beneficios de sanar esta relación se incluyen ser más hábiles y rápidas gestionando nuestras emociones, contemplarlas como una fuente de sabiduría e información, establecer límites saludables que favorezcan la autorrealización, desarrollar una madre interior fiable que nos aporte amor, respaldo y consuelo incondicionales, saber que somos competentes, sentir que todo es posible y estar abierta a los milagros y a todas las cosas buenas. Estar constantemente en contacto con nuestra diosa interior y nuestra capacidad para incluirla en todo lo que hacemos. Sentir una profunda compasión por nosotras mismas y los demás. No tomarnos demasiado en serio a nosotras mismas y no necesitar aprobación externa para sentirnos bien. Confiar en que la vida nos traerá lo que necesitamos en cada momento. Sentirnos a salvo en nuestra propia piel y sentir la libertad de ser nosotras mismas. Vernos a nosotras mismas y a nuestra madre tal como somos, no tomarnos sus limitaciones como algo personal. Estar agradecida por lo que pudo darnos y sentir compasión y aceptación por lo que no pudo darnos. Ira, vergüenza y culpabilidad. La herida materna existe porque las madres no tienen un lugar seguro para procesar su ira por los sacrificios que la sociedad exige de ellas. Laurie Penny, en un artículo publicado en la revista Teen Vogue, titulado Most Women You Know Are Angry, and That's All Right. La mayoría de las mujeres que conoces están furiosas, y eso está bien. Escribe: la ira femenina es tabú, y con razón.
porque si alguna vez hablamos abiertamente sobre ellos, el suficiente número de mujeres como para que no nos pudieran ignorar, tendrían que cambiar algunas cosas. ¿Cuántas veces los hombres que han ostentado el poder, Donald Trump incluido, han intentado reprimirnos y desvalorizar a las mujeres que los critican, dando a entender que sus opiniones no son más que el fruto de la mezcla de hormonas sucias y asquerosas que nada tienen que ver con la razón o la realidad? Los chistes nunca son solo chistes, son una estrategia de control. El patriarcado tiene tanto miedo de la ira femenina que al final nosotros también aprendemos a temerla. Muchas hijas adultas temen inconscientemente el rechazo por no hacer los mismos sacrificios que las generaciones anteriores, y este miedo, con frecuencia, se transmite inconscientemente a nuestros propios hijos. Una hija es una diana potencial para la rabia de una madre, porque todavía no ha tenido que renunciar a su persona para ser madre. La joven hija tal vez le recuerde a la madre su potencial no vivido. Y si la hija se siente lo bastante segura para rechazar los mandatos patriarcales a los que tuvo que someterse su madre, es fácil que se desencadene su rabia reprimida. Sanar la herida materna no implica culpabilizar a tu madre. Culpabilizar a la madre es evitar la responsabilidad, y sanar la herida materna es una forma de asumir la responsabilidad personal. Culpabilizar a la madre se caracteriza por resignación y victimismo, rehuir tu propio poder y responsabilidad, proyectar la ira no procesada en los demás, reprimir el sufrimiento subyacente que te ocasiona tu infancia. Sanar la herida materna implica analizar la relación madre-hija con la intención de adquirir claridad y la perspicacia para promover un cambio positivo en nuestra vida. Transformar las creencias limitadoras que hemos heredado con la intención de adoptar otras nuevas que favorezcan plenamente nuestra autorrealización. Asumir la responsabilidad por el camino que hemos elegido, sacando a la luz los patrones que antes eran inconscientes y tomando nuevas decisiones que reflejen nuestros verdaderos deseos. Se habla mucho últimamente sobre feminismo y ser una mujer consciente y despierta. Pero lo cierto es que no podemos ostentar nuestro verdadero poder si todavía no nos hemos dirigido internamente a esas partes de nuestra feminidad que se han sentido excluidas y exiliadas. Nuestro primer contacto y el más formativo con el poder femenino fue con nuestra madre. Hasta que no tengamos el valor necesario para romper el tabú y enfrentarnos al dolor que padecemos por esa primera relación, las imágenes del poder femenino no serán más que otro cuento de hadas, la fantasía de una madre al rescate que no acaba de llegar. Esperar una salvadora, en cierto modo, hace que sigamos siendo inmaduras. Hemos de separar la madre humana de la madre arquetípica para ser verdaderas portadoras del poder femenino consciente. Hemos de deconstruir en nuestro interior las mentiras, distorsiones y falsas estructuras patriarcales antes de poder construir verdaderamente unos nuevos cimientos internos que nos permitan albergar esta energía. Mientras no lo hagamos, permaneceremos estancadas en una especie de limbo, donde nuestro poder personal durará poco y la única explicación que parecerá tener sentido será culpabilizarnos. El patriarcado como la causa de la herida materna. El patriarcado es la causa de la herida materna. Las culturas predominantemente masculinas condicionan a las mujeres para que se consideren menos que, indignas o no merecedoras. Hemos asumido este sentimiento de inferioridad y lo hemos transmitido a innumerables generaciones de mujeres.
Los principios corrosivos del patriarcado que provocan la herida materna incluyen dar prioridad a los hombres sobre las mujeres, dominar, ostentar el poder sobre las mujeres, considerar normal la represión de los sentimientos, considerar la expresión de los sentimientos como algo inherentemente malo o una debilidad, avergonzarse de tener necesidades, avergonzarse por descansar o bajar el ritmo, necesidad de producir para sentirse valorada, violación de los propios límites, sensación de escasez de dinero, tiempo, amor, energía, sentimientos de aislamiento y desconexión, cosificación, no ver a las personas como tales, sino como objetos, exigir obediencia y conformidad, considerar la violencia como una forma de poder, admirar la falta de empatía, considerar romántica y erótica la dinámica de dominación y sumisión, menospreciar todo lo que se considere femenino. Cuando se habla de ser humano, hacerlo en masculino por defecto. Aceptar la creencia racista de que lo blanco es lo correcto. Creer que la heterosexualidad es la norma y lo ideal. La maternidad y la herida materna. Desde el punto de vista histórico, las culturas patriarcales no solo han tratado la maternidad como un deber para la mujer, sino que la han convertido en algo opresivo, obligando a las madres a cumplir unas normas inadmisibles, como exigirles que renuncien a sus ambiciones personales para cuidar de su familia, dejarse la piel para ayudar a su familia y educar a los hijos, ser las cuidadoras principales del hogar, servir constantemente a los demás y satisfacer sus necesidades antes que velar por las suyas propias, hacerlo siempre todo como si nada, tener hijos bien educados y estar atractivas, tener ganas de sexo, éxito en su carrera y un matrimonio estable. Los mensajes tácitos de nuestra sociedad a las madres incluyen: si la maternidad te cuesta, es culpa tuya. Avergüénzate si no eres una superwoman. Hay madres por naturaleza a las que la maternidad les resulta fácil. Si no eres una de ellas, es que algo falla en ti. A raíz de estas creencias limitadoras y exigencias sobrehumanas, las mujeres renunciamos a nuestros sueños, reprimimos nuestros deseos y necesidades a fin de cumplir el ideal de lo que significa ser mujer. Esta es una presión asfixiante para la mayoría de las mujeres que provoca rabia, depresión, ansiedad y sufrimiento emocional general que, de no ser tratada, como suele suceder en las culturas patriarcales, se transmite inconscientemente de madre a hija mediante formas sutiles o incluso agresivas, como el abandono emocional. Las madres son incapaces de estar presentes emocionalmente cuando están estresadas. La manipulación, vergüenza, culpa y deber, o el rechazo. Las niñas interpretan estos momentos de abandono, manipulación o rechazo maternos como: no soy normal, soy la responsable del sufrimiento de mi madre, o puedo hacer feliz a mi madre siendo una buena chica. Esto es lógico si tenemos en cuenta la limitación del desarrollo cognitivo en nuestra infancia, donde nos vemos como la causa de todas las cosas. Estas creencias inconscientes y falsas, que constituyen la propia esencia de la herida materna, pueden afectar negativamente a todos los aspectos de nuestra vida si no hacemos nada para evitarlo. Las madres de nuestra sociedad que tantos sacrificios han hecho por sus hijos pueden experimentar un verdadero rechazo cuando ven que sus hijas superan los sueños que una vez ellas también compartieron.
Esto puede despertarles el sentimiento de que sus hijas están en deuda con ellas, de que tienen derecho a algo o de que éstas han de valorarlas, lo cual puede dar pie a una sutil pero poderosa manipulación. Esta dinámica puede provocar que a la siguiente generación de hijas sigan sintiéndose inferiores para que sus madres puedan seguir sintiéndose valoradas y reafirmadas en su identidad de madre, identidad por la que muchas han hecho verdaderos sacrificios, pero por la que han recibido muy poco reconocimiento y ayuda a cambio. Las madres pueden proyectar inconsciente y encubiertamente su rabia profunda hacia su descendencia. Sin embargo, esa rabia no va dirigida realmente contra sus hijos, sino contra la cultura patriarcal que exige a las mujeres sacrificio y renuncia para ejercer su función de madre. Para una hija que necesita a su madre, sacrificarse de alguna manera para aliviar su dolor suele ser una decisión inconsciente que toma en una fase muy temprana de su existencia y que no descubre qué es la causa de sus problemas internos hasta mucho después, cuando ya es adulta. Una gran parte de todo esto sucede sin que nos percatemos de ello, debido a los múltiples tabúes y estereotipos sobre la maternidad que tenemos en nuestra cultura, que nos dicen que las madres siempre han de ser protectoras y amables. Nunca se enfadan o guardan resentimiento a sus hijas. Se supone que madres e hijas han de ser las mejores amigas. Aunque los estereotipos generacionales hayan cambiado a lo largo de las décadas, el mensaje subyacente de crítica incesante ha seguido siendo el mismo. En la década de 1950, las madres estaban demasiado pendientes de su aspecto. Las de los años 70 eran demasiado descuidadas. Las de los 80, demasiado ambiciosas. En los 90, todo giraba en torno a ver quién era la más participativa. En el 2000, se estilaba ser madre tigre. El estereotipo de que las madres siempre han de ser amables niega a las mujeres su condición humana, puesto que no se le permite ser seres humanos completos. La sociedad se siente con derecho a no concederles todo el respeto, ayuda y recursos que se merecen. Lo cierto es que las madres son humanas y todas tienen momentos en que no son agradables. También es cierto que hay madres que son desagradables la mayor parte del tiempo porque padecen una adicción, enfermedad mental o algún otro tipo de problema. Hemos de estar dispuestas a enfrentarnos a estas realidades incómodas, porque de lo contrario la herida materna permanecerá en la sombra y se seguirá transmitiendo de una generación a otra. Por supuesto que la mayoría de las madres desean lo mejor para sus hijas, pero si una madre no se ha enfrentado a su propio sufrimiento o ha superado el haber tenido que hacer tantos sacrificios, la ayuda que le proporciona a su hija podría estar contaminada con mensajes sutiles de vergüenza, culpabilidad u obligación. Estos mensajes se pueden filtrar hasta en las más benignas de las situaciones, generalmente en forma de alguna crítica o redirigiendo el mérito hacia la madre. Normalmente no se trata del contenido de la frase, sino de la energía con la que se transmite, porque puede encerrar resentimiento. Las culturas patriarcales no solo distorsionan la relación madre-hija con esta dinámica de poder, sino que le ocasionan un dilema a la hija. Si una hija asume las creencias inconscientes de su madre, alguna forma de no soy lo bastante buena, obtendrá su aprobación, pero también se habrá traicionado a sí misma y a su potencial. No obstante, si la hija no adopta sus creencias inconscientes como limitaciones propias, sino que se reafirma en su poder y su potencial, debe saber que puede que su madre se lo tome como un rechazo personal.
La hija no quiere arriesgarse a perder el amor y la aprobación de su madre, de modo que aceptar estas creencias internas limitadoras es una forma de mostrarle su lealtad y garantizarse su supervivencia emocional. Para la hija puede ser peligroso realizar todo su potencial, porque eso podría conllevar algún tipo de rechazo por parte de la madre. La hija puede sentir inconscientemente que la realización de todo su poder personal podría despertar la tristeza o la rabia de su madre, que tuvo que sacrificar algunos aspectos de sí misma en su propia vida. La compasión por su madre, el deseo de complacerla y el miedo al conflicto podrían hacer que la hija se autoconvenciera de que es más seguro rebajarse y no intentar ser más que su progenitora. De ahí que, en las culturas patriarcales, las hijas se ven obligadas a elegir entre su empoderamiento o ser amadas. La herida materna nos afecta a todas. La herida materna abarca un amplio espectro que va desde las relaciones saludables y solidarias entre madre e hija en un extremo hasta las abusivas y traumáticas en el otro. Hay muchos factores que pueden influir en qué parte del espectro nos encontramos, como hasta qué punto la madre ha intentado sanar su propia herida materna y si hubo violencia doméstica, adicciones o problemas económicos en la familia. Una hija que tenga un vínculo de afecto saludable con su propia madre tal vez no experimente demasiado la herida materna en el plano personal, pero todavía tendrá que lidiar con la cultural. Puesto que las culturas patriarcales rebajan a las mujeres y todo lo femenino, esta herida materna cultural le afectará en cómo ve su propio cuerpo, su potencial y sus relaciones. Sin embargo, gozar de una relación sólida, sana y afable con nuestra madre, en la que nos sentimos valoradas y admiradas por nuestra identidad individual y separada, sin que por ello nos distanciemos de ella, nos protege o minimiza algunos de los virulentos efectos de las nociones patriarcales culturales sobre las mujeres. El autor y psicólogo Mario Martínez ha dicho que las madres cumplen la importante función de editoras culturales al definir los límites de lo posible a través de sus propias creencias y conductas, las cuales nosotras, como hijas, adoptamos inconscientemente y las hacemos nuestras a una edad temprana. Los mensajes limitadores que heredamos de nuestra madre se han funcionado profundamente con nuestra necesidad humana de amor, seguridad y pertenencia. Liberarnos de las creencias que no nos dejan avanzar puede ser como liberarnos de nuestra propia madre. Nuestra misión es aprender a separar esas creencias heredadas de nuestra necesidad de amor, seguridad y pertenencia a fin de deshacernos definitivamente de ellas. Puesto que proceden de la persona a la que nosotras, como hijas, hemos de vincularnos para sobrevivir, los mensajes de depreciación que no son transmitidos a través de nuestras madres son más perjudiciales que cualquier combinación de mensajes culturales. La gravedad de nuestra herida materna depende principalmente de la crudeza con la que fue herida nuestra madre por su propia madre. En el mejor de los casos, las madres proyectan sentimientos de inferioridad y vulnerabilidad inintencionadamente, con la finalidad inocente de proteger a sus hijas de posibles rechazos o vergüenza. No destaques demasiado, no seas demasiado visible o poderosa. Si lo eres, puedes acabar sola o siendo rechazada. En el peor de los casos, las madres que tienen profundas heridas maternas propias utilizarán a sus hijas como chivo expiatorio, proyectando en ellas su propio dolor heredado y perpetrando abusos o tratándolas con desatención con total impunidad. Inconsciente, no reconocido y tabú.
La mente inconsciente es la responsable de protegernos de nuestro dolor no procesado. John Burke, en su libro ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El poder del inconsciente, escribe: una vez que hemos adquirido el marco adecuado para comprender la interacción entre el funcionamiento consciente e inconsciente de la mente, se abren nuevas oportunidades para nosotros. Podemos aprender a curar heridas, cambiar hábitos, superar prejuicios, reconstruir relaciones y desenterrar facultades latentes. Tras décadas de investigación y muchos experimentos, se han demostrado que el inconsciente no es un muro infranqueable, sino una puerta que se puede abrir. Mi línea favorita de esta sección del libro es la que señala la principal ramificación de tales hallazgos. Basta con que pienses en cuánto control puedes recuperar reconociendo y teniendo en cuenta estas influencias inconscientes, en lugar de fingir que no existen, permitiendo de ese modo que te controlen. Uno de los principales mensajes culturales que recibimos es que los sentimientos son signos de debilidad por naturaleza y que hemos de reprimir. Algunas emociones son consideradas directamente negativas y se las cuelgan etiquetas peyorativas como frágil, repelente, inapropiada y mala. En este momento u otro, todas hemos experimentado sentimientos negativos hacia nuestra madre, cuando no satisfizo nuestras necesidades o fue incapaz de hacerlo. A pesar del hecho de que hay muchos estudios de la psicología del desarrollo humano que consideran normales, naturales y predecibles estos sentimientos, a las niñas les avergüenza reconocer sus sentimientos negativos respecto a su madre. Así, estas emociones se convierten en dinámicas dolorosas que afectan al concepto que tienen de sí mismas y a su capacidad para medrar en el mundo. Nancy Friday, en el clásico Mi madre, yo misma, las relaciones madre e hija, observa nuestra tendencia a polarizar a la madre en una idealización, las madres han de ser veneradas, o una denigración, ha de ser culpa suya. Es uno de los mecanismos de defensa más primitivos en el plano individual. Como hijas, no queremos aliarnos con una cultura patriarcal que perjudica a nuestra madre, así que eludimos la oportunidad de analizar esa relación con el fin de adquirir una visión más profunda y poder sanarla. Se nos ha enseñado a pensar que esta ignorancia voluntaria es beneficiosa y protectora para ella y para nosotras. Tal como escribe Friday, esperaremos el regreso de la buena madre durante años, siempre convencidas de que la mujer que tenemos delante, que nos hace sentirnos culpables, inadecuadas y furiosas, no es madre. Mediante el mandato cultural de que veamos siempre a todas las madres como seres adorables, podríamos evitar inconscientemente cualquier reflexión respecto a nuestra madre, por temor de que nos acuse de culpabilizarla. Si no reconocemos toda la repercusión que ha tenido el sufrimiento de nuestra madre en nuestra vida, en cierto modo seguiremos siendo niñas. Para desarrollar todo nuestro poder personal, hemos de revisar la relación con nuestra madre y tener el valor de separar nuestras creencias, valores y pensamientos individuales de los suyos. Esto nos exige que sintamos el dolor de ser testigo del sufrimiento que ha soportado ella y que procesemos nuestro propio dolor derivado de ese hecho. No es fácil, pero supone el nacimiento de la verdadera libertad. Al aceptar el dolor, éste puede ser transformado en autoconocimiento e integridad y aumentar nuestra confianza en nosotras mismas. Al sanar la herida materna, la distorsionada dinámica de poder entre mujeres empieza a resolverse, porque ya no nos pedimos mutuamente que nos evolucionemos para no tener que sentir nuestro propio sufrimiento.
El dolor de vivir en un patriarcado deja de ser un tema de conversación tabú. No hemos de fingir ni ocultarnos detrás de falsas máscaras que disimulan nuestro sufrimiento bajo la fachada de que lo estamos controlando todo sin esfuerzo. El dolor se puede considerar legítimo, ser aceptado, procesado e integrado y, en última instancia, transformado en sabiduría y poder. A medida que las mujeres vayamos procesando el sufrimiento que nos ocasiona la herida materna, podremos ir creando lugares más seguros para que otras mujeres puedan expresar su verdadero dolor y recibir esa tan necesaria ayuda. Madres e hijas pueden comunicarse entre ellas sin temor a que sus verdaderos sentimientos acaben con su relación. Ya no es necesario ocultar ese sufrimiento en nuestro interior, donde se manifiesta como manipulación, competitividad y autodesprecio. Podemos sentir plenamente nuestro sufrimiento para luego convertirlo en amor, que se manifestará como apoyo incondicional y autoaceptación profunda, y nos dará libertad para ser atrevidamente auténticas, creativas y estar plenamente satisfechas. A medida que vamos sanando nuestra herida materna, empezamos a darnos cuenta del extraordinario impacto que tiene el bienestar de una madre en la vida de su hija, especialmente en la primera infancia, cuando madre e hija todavía son una unidad. Nuestra madre constituye la base sobre la cual edificamos nuestra identidad. Nuestras creencias empiezan siendo las suyas, nuestros hábitos siendo los de ella. Algunos de estos aspectos son tan inconscientes y básicos que son casi imperceptibles. Nos preocupamos de la herida materna porque supone una parte esencial de nuestra autorrealización e implica decir sí a ser las mujeres poderosas y fuertes que estamos destinadas a ser. Sanar la herida materna es, en última instancia, reconocer y honrar las bases que nos proporcionó nuestra madre en la vida, a fin de que podamos concentrarnos plenamente en crear esa vida exclusiva que tanto deseamos y que sabemos que somos capaces de crear. Cuando nos comprometemos con este proceso de sanación, empezamos a eliminar lentamente la densa niebla de la proyección que nos bloquea y podemos apreciarnos, amarnos y vernos a nosotras mismas con mayor claridad. Ya no acarreamos el sufrimiento de nuestra madre ni nos infravaloramos debido a ese sufrimiento. Podemos resurgir seguras de nosotras mismas en nuestra propia vida con la energía y la vitalidad necesaria para crear lo que deseamos, no con vergüenza o con sentimiento de culpa, sino con pasión, poder, felicidad y amor. La herida materna es un velo que nos desconecta y separa de nosotras mismas, las unas de las otras y de la propia vida. En nuestros primeros días, la experiencia de nuestra madre significa la propia vida. Para un bebé, la madre es el alimento, la madre es la respiración, la madre es el mundo y la madre es el yo. Nuestra experiencia de nosotras mismas y del mundo se filtraba a través del cuerpo y de la mente de esa persona que era nuestra madre. Sanar la herida materna es el proceso de aclarar la dinámica que predominaba en la relación con nuestra madre y que influyó en nuestro primer desarrollo y sigue influyendo en las decisiones que tomamos como adultas. Asimismo, implica procesar las emociones difíciles que acompañan a esa dinámica con el fin de sanarnos y descubrirnos a nosotras mismas. Al final, alcanzaremos un estado de introspección, sabiduría, aceptación y gratitud. Para cualquier ser humano, la primera herida del corazón se produjo en la sede de la madre, de lo femenino. Mediante el proceso de sanar esa herida, nuestro corazón se libera del estado de conveniencia de estar a la defensiva y con miedo, para alcanzar un nuevo nivel de amor y poder
que nos conecta con el corazón divino de la propia vida. A partir de ese momento, nos conectamos con el corazón colectivo arquetípico que habita en todos los seres y nos convertimos en portadoras y transmisoras de la verdadera compasión y amor que necesita el mundo en estos momentos. De este modo, sanar la herida materna es, en realidad, una oportunidad para ser iniciadas en nuestro verdadero poder femenino. Esta es la razón por la que es tan importante para nosotras sanar esa herida. Nuestra sanación personal y reconexión con el corazón de la vida mediante lo femenino afecta al conjunto y favorece nuestra evolución colectiva. Preguntas para reflexionar. 1. En el contexto de los principios del patriarcado descritos, ¿de qué forma has observado que han influido en tu vida en este momento? ¿Cómo lo has estado afrontando? 2. Nuestra cultura como extensión de la devaluación de las mujeres que han hecho el patriarcado tiene una relación disfuncional con las madres, o las considera siempre adorables o tienen la culpa de todo. ¿Cómo afrontó esto tu madre? ¿Cómo afectó esta distorsión cultural a tu relación con tu madre? ¿En qué grado has sentido que tenías que acarrear o digerir el sufrimiento de tu madre como parte del papel de ser una buena hija?